Sí. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y nos alegra mucho poder comenzar la discusión de la Escuela Bíblica Dominical en el día de hoy, 4 de junio del año del Señor, 2023. Podemos ver ahí en la pantalla la lección número 14 que se encuentra en la revista El Discípulo, la página 189. Y para la mañana de hoy estamos introduciendo un nuevo trimestre. Así que vamos a tomar un poco del tiempo de la clase para discutir lo que se va a estar trabajando los próximos 3 meses. Este nuevo trimestre que comienza hoy en el mes de junio y termina en agosto, tiene como tema el reino justo de Dios. Reino justo de Dios. En la página 186 de la revista El Discípulo, tenemos un artículo de introducción al tema del trimestre. Este lo escribió la pastora Lisa Torres Rondón. Y vamos a estar haciendo referencia a todo lo que está en ese artículo, pero usted después con calma, en la tranquilidad del hogar, pues lo puede ir mirando. Vamos a hacer un resumen de lo que el artículo dice para que conozcamos qué vamos a tocar los próximos 3 meses y entonces luego pasamos a la clase. Nos dice la pastora que vivimos en medio de una realidad social muy cambiante y convulsa. Nos rodean injusticias, crisis sociales, económicas, educativas, de salud y bienestar, provocadas por múltiples factores, pero principalmente por la falta de justicia. Nos dice que la búsqueda de la justicia a veces parece ser imposible de alcanzar. Y a través de la historia, el ser humano se ha cuestionado si en verdad es posible poder conseguir una solución a las realidades de injusticia que vivimos. Nos preguntamos, ¿será posible vivir en un mundo en donde prevalezca la justicia? Nos preguntamos también, ¿habrá alguna posibilidad de esto en la realidad que vivimos? La próxima. Hay una propuesta que muchos de nosotros no solamente conocemos, sino que afirmamos. Y es que el reino justo de Dios está en medio nuestro. Y esa promesa que se da en nosotros en el presente, en nuestra realidad, sin duda, la idea es que va a trascender hasta la eternidad. Entonces, tomaremos un espacio en estos 3 meses para volver a profundizar acerca de la realidad de ese reino que nosotros hemos escogido vivir y servir en él. Reino que tiene unas características y que nos reta a vivir como Jesús vivió. Este es un reto que reafirma nuestra esperanza en esa alternativa y que nos va a dar la capacidad de ser embajadores de ese reino que nosotros anhelamos, ¿verdad?
en la próxima. En este trimestre, entonces, estaremos reflexionando acerca de quiénes fueron los que comunicaron esa palabra, esa buena noticia del reino en la palabra del Señor, en la Biblia. Y se hablará sobre quiénes son los comunicadores del reino de Dios en el día de hoy, en la actualidad. ¿Cómo podemos nosotros distinguir lo que es reino de Dios en nuestra actualidad? ¿Cómo podemos emular ese reino en la realidad que vivimos? ¿Y cuál es la promesa del reino eterno de Dios? Vamos a analizar el rol de los profetas en el Antiguo Testamento y cómo estos comenzaron a dialogar sobre las características del reino de Dios. La primera unidad de este trimestre, que es la que comenzamos hoy, en junio, tiene como tema: los profetas proclaman el poder de Dios. Y vamos a iniciar con el profeta mayor, con Isaías, discutiendo sobre el reino, basado en el triunfo del siervo, dice la palabra, el siervo sufriente, por medio de la muerte del Mesías, y se va a estudiar el mensaje de la futura esperanza de Israel. Ese va a ser el tema que vamos a empezar tocando en la mañana de hoy. Luego, en los próximos domingos, entiendo que el domingo que viene también seguimos en Isaías, y el próximo después pasamos a Ezequiel, en donde veremos cómo la esperanza de la restauración del pueblo de Israel era una promesa real por ser el pueblo de Dios. Luego, el otro domingo, se va a estudiar al profeta Sofonías y la promesa hecha al remanente fiel, así como su liberación de los juicios ocasionados por la desobediencia, estableciendo que la justicia de Dios es perfecta, como también sabemos que perfecto es el amor de nuestro Señor. Y por último, en este mes de junio se va a estar estudiando Zacarías, donde se afirma el triunfo del reino de Dios a través del Mesías, que fue rechazado, y su futuro reinado. Eso será la primera unidad, que es junio 2023. El mes siguiente, julio 2023, es la segunda unidad, y el tema de esa unidad va a ser Jesús proclama el reino de Dios. Allí vamos a estudiar el Evangelio según Mateo, donde el autor utiliza como referencias las profecías del Antiguo Testamento para dejar saber al pueblo que la promesa del reino se hizo realidad por medio de nuestro Señor Jesús. Los seguidores de Jesús en ese tiempo tenían muchas dudas sobre cómo era el reino de Dios. Y en el día de hoy seguimos teniendo dudas, por eso nos reunimos a estudiar y a aprender y a aclarar todas esas dudas. Veremos que Jesús, como un muy buen maestro, utilizaba parábolas para que se reflexionara sobre las características del reino de Dios versus las expectativas que se tenían de cómo debía ser el reino de Dios en la tierra. Se van a utilizar las parábolas, y en específico se va a estudiar la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, y finalmente el tesoro escondido. Esto va a ser el mes que viene, julio. Por último, la tercera unidad, que con esa se completa la revista del discípulo, esta edición, va a ser en agosto 2023, y el tema va a ser el reino eterno de Dios. Y en ese mes, en agosto, se va a profundizar en las prácticas
del reino de Dios. Se utilizarán algunas cartas paulinas en las cuales se van a dar aplicaciones de cómo ser una iglesia que no solamente hable del reino, sino que también lo practique y lo aviva. Se va a comenzar con la epístola a los Gálatas, donde el apóstol señala la importancia de usar apropiadamente la libertad cristiana y cómo andar en el espíritu para propiciar la sana convivencia y manejar las luchas internas que ocurrían en ese tiempo, y esas herramientas nos ayudarán a nosotros a poder manejar las luchas que tenemos también hoy día. La próxima lección va a ser en el libro de Romanos y se afirma allí el llamado de cómo la iglesia se debe dar en servicio al prójimo con amor, con respeto, con tolerancia, dando testimonio de un amor fraternal y, como dice la palabra, sin fingimiento. Por último, en la primera carta a los Corintios se hace un llamado al reconocimiento, al poder y a la autoridad de Dios en la vida del creyente y la iglesia. Veremos que el apóstol Pablo insta a dejar las conductas que impactan negativamente el reino de Dios. La próxima. Finalmente, estudiaremos el efecto que tiene la resurrección de Cristo en la vida de todos aquellos que le conocemos. Se menciona que la segunda venida completará la promesa del reino de Dios. La meta de toda la historia tendrá lugar cuando el reino sea entregado a Dios y finalmente la creación sea libre. En fin, en este trimestre tendremos la oportunidad de analizar la realidad del reino de Dios usando como base los profetas, usando como base el Evangelio y finalmente usando como base las cartas del apóstol Pablo. El objetivo va a ser, número 1, recordar la promesa. Número 2, inspirarnos a vivir este reino justo. Y número 3, esperar en la redención futura de su segunda venida. La próxima. Afirmamos que el reino de Dios es una realidad que se comienza a disfrutar hoy y ahora, en nuestra actualidad, siendo posible la transformación progresiva en nuestras comunidades y en nuestro país, teniendo la esperanza futura de que alcanzaremos la vida eterna. Todo por la gracia de nuestro Señor Jesús. A Él damos toda la gloria y toda la honra. Esto es lo que va a estar ocurriendo los próximos 3 meses. Después usted con calma lea el artículo que escribió la pastora Lisa Torres Rondón, que está en la página 186 de la revista El Discípulo. Nos dirigimos entonces a la página 189 de la revista El Discípulo. Y allí tenemos la lección número 14 para el día de hoy. Hemos hablado que el tema del trimestre es el reino justo de Dios. Y el tema de la unidad, que es para este mes de junio, es los profetas proclaman el poder de Dios. Vamos a utilizar para la discusión de esta mañana los escritos de la reverenda Mayra Sanabria Nieves, que fue quien trabajó la lección que vamos a estar leyendo en la mañana de hoy, y también la lección en forma de podcast, que ustedes la pueden ver en el internet, buscando El Discípulo, y todas las escuelas bíblicas están allí grabadas. Y en esta ocasión
esta lección la trabajó el reverendo Luis Felipe Ramos Román, que es el pastor asociado en educación cristiana a nivel central en nuestro Concilio de Iglesias Discípulos de Cristo. El título de la lección es Tu Dios reina. Nos preguntamos, ¿cómo nos sentimos cuando uno puede afirmar, mi Dios reina? Tu Dios reina. ¿Cómo uno se siente? La hermana Nelly nos dice que nos sentimos cubiertos. ¿Esa palabra acaso da esperanza? ¿Acaso da paz? ¿Acaso nos sentimos seguros cuando sabemos que el Dios en el cual creemos reina? Amén. Así es. Así que ese es el título de la lección de esta mañana. Vamos a estar mirando Isaías 52, los versículos del 7 al 12. Isaías 52, versículos del 7 al 12. Y el texto áureo o el texto a memorizar es el primer versículo de la lección de hoy, que es Isaías 52, versículo 7. Y ese versículo lee como sigue. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Y los objetivos para la mañana de hoy, nos dice la revista El Discípulo que número 1, podemos pasar a la próxima. Explorar el significado y valor de la paz que proviene de Dios. Número 2, celebrar la seguridad del cuidado de Dios en servicio y en adoración. Número 3, aprender a manejar las dificultades de la vida en sus diferentes contextos. Todos tenemos dificultades en la vida, ¿verdad? Pero tenemos al más grande con nosotros, ¿verdad? Así que todas las dificultades las ponemos en las manos del Señor para que sea Él ayudándonos a sobrellevar tiempos difíciles, ¿verdad? Que podemos ya estar pasando por ello o puede que vengan en el futuro. El vocabulario bíblico comienza con la palabra caos. Dice el discípulo que es un desorden absoluto o confusión. Cuando hay caos, uno tiende a ver un desorden, ¿verdad? Y quizás mucha gente confundida, no se entienden, no se comunican. Caos se refiere a un abismo profundo, carente de estructura, de criterios y de lógica que permitan una coherencia adecuada. Eso es lo que nos dice el discípulo, que es caos. Y queremos comenzar en esta mañana, ya que vamos a estudiar este domingo, hoy y el próximo domingo, el libro de Isaías. Queremos hacer una introducción al libro de Isaías. Y cuando uno estudia el libro de Isaías, uno ve que se percibe la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa que responde al cuidado que tiene Dios por su pueblo. Así que uno está viendo una promesa y que esa promesa se ha de cumplir en medio nuestro. El libro de Isaías, los estudiosos lo dividen en 3 secciones.
La primera sección son los primeros 39 capítulos. La segunda sección comienza con el capítulo 40 y termina en el 55. O sea que nosotros vamos a estar estudiando hoy, entrando en la segunda sección. Y la tercera sección es de los capítulos 56 hasta 66. Así que es un libro sumamente extenso que tiene 66 capítulos. El profeta Isaías, que se conoce como el profeta mayor, es hijo de Amós y nació en Jerusalén y ejerció su actividad profética desde finales del siglo 8 a principios del siglo 7 antes de Cristo. Y la primera parte de Isaías trata sobre el tiempo que antecede al exilio en Babilonia, antes de ellos pasar al exilio. La próxima. El mensaje que se proclama en todos esos primeros capítulos es un mensaje de juicio, un mensaje de amonestación, un mensaje en donde se solicita el arrepentimiento porque el pueblo estaba haciendo, como dice la palabra, lo malo ante la presencia del Señor. Pero también se proclama un mensaje de esperanza para el remanente fiel, que era el grupo que sí obraban haciendo lo bueno delante de la presencia del Señor. Se refiere a ellos como el remanente fiel. Y para esos se habla una palabra de esperanza. Pero como esta palabra es para todo el pueblo, aunque los que no estaban sirviéndole y estaban obrando mal, para ellos también había una palabra de esperanza si había arrepentimiento. El mensaje de Isaías denuncia la hipocresía en el culto, la falta de honestidad y la falta de justicia para con los más pobres y los necesitados. Y este mensaje estaba dirigido principalmente al liderato del pueblo, porque reinaba entre ellos la injusticia hacia el pueblo. Durante la segunda sección, que es la parte que nos toca estudiar en esta mañana, del libro de Isaías, se entiende que ya ocurrió la caída de Jerusalén y ya el pueblo está en el exilio, cautivo en Babilonia. El profeta Isaías proclama que ese exilio entonces estaba a punto de terminar. Bien, ahí viene la palabra de esperanza. Y el libro de Isaías muestra cómo la soberanía de Dios se manifiesta aún a través de los reyes extranjeros, que irónicamente, ¿verdad?, el rey extranjero debiera estar oprimiendo al pueblo, y vemos que irónicamente reyes extranjeros estaban actuando a favor del pueblo de Israel. Y en los capítulos finales, la tercera sección, se trabaja el asunto del regreso del pueblo a Jerusalén, ¿verdad?, regresando a las ruinas de Jerusalén. Si nos dirigimos a la segunda sección, que es la que vamos a estar tocando hoy, se habla de la identidad del siervo sufriente. Nos habla el reverendo Luis Felipe Ramos que hay, ¿verdad?, en la literatura diferentes identidades para el siervo sufriente. Se habla de que es el pueblo de Israel el siervo sufriente, como también se habla que ese siervo sufriente es el profeta Isaías. Pero nosotros como cristianos interpretamos al siervo sufriente como Jesucristo, nuestro Salvador. La próxima. Se hace énfasis en los capítulos de la segunda sección en el Dios
que es todo misericordia y perdón para con nosotros. El Dios que crea todas las cosas nuevas, el que da nuevas oportunidades. Y en medio de los nuevos éxodos de la vida, Dios sigue siendo Dios. Dios es el Redentor de Israel y también es nuestro Redentor. Puede verse que Dios en su soberanía se manifiesta como Él lo quiere hacer, inclusive utilizando otros reinos. El libro de Isaías en específico hace referencia al rey persa llamado Ciro, que fue el que libertó al pueblo de Israel del cautiverio de Babilonia. La próxima. El mensaje del autor demuestra su amplio conocimiento de la historia del pueblo de Israel, su conocimiento de la ley y su conocimiento de las promesas. Se dice que Isaías era una persona acomodada, preparada, que tenía conocimiento de toda la estructura de Israel. Por lo tanto, podía hablar con mucha autoridad y con mucho conocimiento. El profeta se refiere a Dios de diferentes formas. En algunos momentos se refiere a Dios como el Santo de Israel. También se refiere como el soberano. También como el Padre eterno. Y también lo considera como el siervo, título que Dios mismo elige para presentar el ministerio y el estilo de vida de Jesús, así como revelar su proyecto de amor, del cual todos los que estamos aquí nos hemos enamorado, del proyecto de amor de nuestro Señor. El tema principal de la lección para el día de hoy es el consuelo y la esperanza para el pueblo que se encamina en dirección a Judá, su plena restauración luego del cautiverio en Babilonia. Para ponernos en contexto, ya el pueblo está cautivo, ya ocurrió el exilio, y esa palabra llega en ese momento, ¿verdad? Preparando al pueblo para la salida del exilio. El profeta señala las bondades del Dios que cumple sus promesas y anuncia que la redención de su pueblo se acerca. La llegada de la paz revelará el final de la guerra y la amenaza. Y esas nuevas del bien, como dice la palabra que vamos a estudiar, o buenas noticias, llenan al pueblo de esperanza mientras se encaminan a alcanzar la libertad. Al estudiar esta porción bíblica podemos observar el cuidado de Dios en todo tiempo, a pesar del caos de la vida provocado por las decisiones de nosotros mismos. ¿Cómo empezó el libro de Isaías? Amonestación, juicio, solicitud de arrepentimiento, porque el pueblo estaba haciendo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Dios. Y ahora, ante esa problemática que terminó en la caída de Jerusalén, en el exilio del pueblo, viene la palabra de esperanza. La propuesta de Dios es un cántico de esperanza para lograr la restauración y así recibir la paz. Nos preparamos entonces para comenzar la lectura de la palabra del Señor para la mañana de hoy. Y como siempre le pedimos a nuestro hermano Johnny Amador que nos lea la porción bíblica, los primeros 4 versículos, desde el 7 hasta el 10. ¿Reina Valera o...? Puedes leer Reina Valera, sí.
Dios le bendiga, iglesia. Amén. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice: Amén. amén. ¿Se oye? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Sí, Señor. Es bueno, buenísimo. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, a una voz gritarán de júbilo, porque con sus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantar alabanzas, alegrados juntas, ruinas de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén, aleluya. Podemos decir que ha redimido a su iglesia, aleluya. Amén. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre. Santo tú eres, Señor. Alabamos y adoramos al Señor. Qué hermosa palabra de esperanza para el pueblo que estaba en un sufrimiento tremendo. Un mensajero es enviado a anunciar que el Señor llegará a Jerusalén. El profeta le anuncia al pueblo la buena noticia de liberación, de redención, de salvación y de la presencia de Dios. No obstante, sabemos que la felicidad que describe este texto será plena, será completa, hará de alcanzarse a su plenitud cuando el Mesías regrese en medio nuestro. Dice los pies, en referencia a esos pies que marcan las pisadas, y se refieren a una acción motora. Cuando se habla de los pies, uno está pensando que uno se está moviendo, ¿verdad? Y ese paso firme por el camino hacia la ciudad con el mensaje de restauración. Viene el mensajero, se acerca a paso firme, sin detenerse. Isaías profetiza sobre los pies divinos de aquellos que anuncian el Evangelio. Ahí estamos representados todos nosotros, los que anunciaremos el Evangelio. Se establece una asociación de actitud, de movimiento y acción al predicar, y predicar con libertad. Pero para que esa prédica tenga fruto, hay que hablar con libertad, pero también con testimonio. Y hay que prepararse, eso es cierto. Nuestro hermano Johnny nos dice. Y para eso tenemos que estudiar la palabra del Señor y prepararnos. La próxima. A la luz del cristianismo, el Mesías prometido, que ese es Jesús, ha regresado a reinar en nuestros corazones. Y el Mesías ha llegado con buenas nuevas de salvación, con un mensaje de paz, con un mensaje de redención, mensaje de restauración, mensaje de esperanza y mensaje de amor. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Señor, debemos estar hablando de estas cosas: de paz,
redención, restauración, esperanza y amor. Los vigías, que habla la palabra, que van de regreso, probablemente son aquellos que habían estado esperando a los mensajeros en Jerusalén. Y si ustedes se acuerdan que las murallas de Jerusalén habían unos lugares en donde habían unos puestos de vigilancia. Se refieren a esas personas que están vigilando a ver cuando venga el mensajero, observándolo de lejos. Y allí dice la reacción de los vigías al ver al amado de Dios venir hacia Jerusalén. Y es todo porque ese mensaje de esperanza y de amor da gozo, da alegría, y nosotros no cesamos de alabar a nuestro Señor cuando le hemos conocido. Y todo porque Dios es amor y porque Dios cumple sus promesas y Dios es fiel. Amén. Amén. Esa visión de ver al Señor acercarnos a nosotros, ¿cómo podríamos imaginarla? ¿Cómo podríamos imaginarla? Alabamos al Señor. Vamos a leer los últimos dos versículos, el 11 y el 12. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosas inmundas, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Dios le bendiga. Amén. Dice la palabra: apartaos, apartaos, salid de ahí, purificaos. Y se refiere al éxodo, cuando ya salgan de Babilonia. Y ahí se anima al remanente fiel a que se aleje de las conductas impropias y de los lugares inadecuados. Que nos purifiquemos con la seguridad de que Dios irá delante de ellos, así como también irá delante de nosotros. Asimismo nos dice el Señor hoy día a nosotros, que nos alejemos de las conductas impropias y que nos alejemos de los lugares inadecuados, que nos purifiquemos sabiendo que el Señor irá delante de nosotros. Es un llamado a la santidad y a sostenerse, pero sostenerse en las promesas de salvación y la justicia de nuestro Dios. Surge entonces un emplazamiento a los que llevan los utensilios de pureza. En 2 de Timoteo 2:21 hace una referencia a este mismo texto. Y dice que esos utensilios de pureza los van a llevar unas personas y deben ser instrumentos de honra y utilidad a la disposición de Dios. Dice esa palabra: los que lleváis los utensilios de Jehová. Ahí no está solamente hablándole al pueblo. ¿Quiénes llevaban los utensilios? Si no eran los líderes sacerdotales. Hoy, los líderes de la iglesia, los pastores, los ancianos, los diáconos. El llamado a la santidad es para todo el mundo, no solo a un grupo. La próxima. El aviso incluye a aquellos reunidos con el Señor en los tiempos del fin. Y el cántico
se extiende a toda Jerusalén, al recibir con gozo el beneficio de la bendición gratuita por la cual muchos no se habían esforzado. Decíamos al principio que esa paz venía para todos, aunque una mayoría del pueblo estaban obrando lo malo ante los ojos de Dios. También para ellos venía la paz, aunque ellos no se habían esforzado en alcanzar la paz. Una pregunta, una duda que tengo. ¿Qué me quiere decir el cántico que se extiende a toda Jerusalén? Es esa palabra, lo que pasa es que se expresa como si fuera un cántico. Esa palabra de esperanza que está mencionándose aquí, pues el autor le escribe como un cántico, ¿verdad? Es el mensaje de esperanza. Aunque la ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, la promesa de la redención muestra una nueva oportunidad y perspectiva de parte de Dios para su pueblo. ¿Cómo aplicamos esto que acabamos de leer? Pues tenemos la próxima. El mensaje que anuncia la paz y la libertad siempre produce entusiasmo. Nos toca a nosotros llevar un mensaje de paz y de libertad. Esto es un ejemplo de cómo predicar el Evangelio. A veces tenemos que ser muy cautelosos cómo predicamos el Evangelio. Usted vio que Isaías empezó con amonestación y con juicio, pero terminó hablando de paz, de amor. Y Dios en su soberanía escoge cómo nos habla a cada uno de nosotros. Pero eso lo hace Dios, que es soberano. Porque Él obra como quiere, cuando quiere y cuando entiende que es el momento propicio. Y a quien quiere. A nosotros nos da dificultad a veces entender eso. Y en nuestra intimidad muchas veces ahí es que el Señor nos habla. Así es. Sí. Yo siempre recuerdo, un domingo yo salí de aquí, llegué a la casa y en la noche, en la soledad, yo solito, me arrodillé y empecé a orarle al Señor, a pedirle dirección, porque yo no veía solución a los problemas a los cuales yo me estaba enfrentando. Y como yo no veía solución, y me había esforzado por mucho tiempo, y no veía solución. Lo contrario, cada vez veía ponerse peor la situación. Y allí, al pie de la cama, le dije al Señor, ya yo no puedo más. Tú lo sabes. Sé tú obrando. Para mi sorpresa, al día siguiente mi esposa me llama y me dice, aquí hay alguien tocando la puerta en la casa y viene y me dice para qué venía la persona. Yo temblando le digo a la pastora, tú no sabes que yo estaba orando por eso anoche. Ya el Señor contestó, dile que sí. Por eso yo estaba orando. El tiempo del Señor. El Señor es soberano y obra como quiere y cuando quiere. A Él damos la gloria y la honra. Para esos judíos que estaban en cautiverio, la noticia de esperanza genera una expectativa enorme y una seguridad, porque ven que eventualmente van a ser libres de la situación. Para nosotros, el pueblo de hoy implica la liberación del pecado, porque a través del Mesías prometido,
el que fue a la cruz, en donde se derramó su sangre y su cuerpo fue molido, alcanzamos nosotros salvación y vida eterna. Mire, todavía Dios interviene en los asuntos nuestros. Lo creemos y lo afirmamos. Y su poder sigue manifestándose a través de los tiempos. Porque es el mismo ayer, hoy y será el mismo siempre. Porque es eterno el amor del Señor. Sus promesas se mantienen vigentes y tenemos la certeza de que la salvación es para todos los seres humanos, así como también es la justicia y la paz. Nos urge entonces a nosotros que mientras continuamos nuestro caminar, la gracia del Señor nos acompañe y seamos libres por el Espíritu, dedicando nuestras vidas al Señor. Es necesario aceptar calzar los pies que hablábamos hace un ratito y caminar en la ruta correcta para poder anunciar las buenas nuevas de salvación hasta el final del camino. Ese puede ser para algunos de nosotros muy pronto, como puede ser cuando el Señor nos venga a buscar. Que así nos ayude el Señor. Y estamos ante la expectativa en todo momento de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Johnny va a decir algo. Amén. Johnny está haciendo referencia a la historia de las huellas en la arena, en donde uno ve que hay dos pares de huellas y de momento lo que hay es una, y esta persona mira para atrás y dice, pero ¿qué pasó aquí? El Señor me dejó, lo que estoy viendo son dos huellas en la arena, y no, es que el Señor nos estaba cargando y por eso son solo dos huellas en la arena. Porque en momentos el Señor nos carga, se nos acaban la fuerza, no vemos más, no hay esperanza, pero en el Señor sí la hay. Damos gracias al Señor por eso. Mananeli. Amén. 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 El Señor nos protege. Protege a sus siervos. En resumen, se demuestra a través de la historia bíblica el cuidado continuo de Dios hacia su pueblo, además de la garantía de su amor incondicional. El poder de Dios se sigue manifestando a favor de la restauración del pueblo. Y finalmente, Dios es el Dios de las oportunidades. La obra la hace el Señor. Nosotros somos sus siervos. Nos toca llevar la palabra. El Señor hace la obra y da la oportunidad. Nos toca que todo el mundo reciba esa buena noticia, hermana.
Amén, 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 amén. La hermana hace referencia al Salmo 23 y cómo ese Señor que es nuestro pastor siempre nos guarda, nos cuida, y nosotros como ovejas tenemos que estar todo el tiempo dando, ¿verdad? La oveja da su pelaje, ¿verdad? Continuamente. Y lo interesante y lo que la hermana trae es bien importante. Si la oveja no da su pelaje, se puede enfermar. Y a veces nosotros terminamos enfermos cuando no estamos haciendo lo que el Señor nos manda a que hagamos. Ni hablar de que se nos va la paz y perdemos la compostura, ¿verdad? Así que Dios es el Dios que nos da siempre una oportunidad, porque nos ama y porque quiere siempre lo mejor para nosotros. Ajá. Sí. No, tenemos que ayudar a que se multiplique el evangelio, ¿verdad? ¿Verdad? Y sabiendo que está el Señor ahí y nos amonesta como las ovejas que se salen del camino, allá va el pastor y las trae. Pues ahí está el Señor todo el tiempo vigilando para que podamos estar en camino seguro. Hermana Nelly. Amén. 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 La hermana Nelly nos dice que en la obra del Señor a veces uno, ¿verdad?, está inquietado por las necesidades que uno puede estar viendo. Y nos toca a nosotros tratar de ayudar, orar y poner todo en las manos del Señor. El que obra es el Señor, ¿verdad? El que obra es el Señor. Y nos usa a nosotros como instrumento. Permita a Dios que siempre seamos útiles en las manos del Señor. Damos las gracias al Señor por hablarnos en esta mañana. Terminamos orando. Dios amado, damos gracias por la revelación de tu plan para nuestras vidas. Agradecemos de corazón el regalo de la nueva vida por medio de la salvación para todos. Gracias por ser el Dios de la oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga abundantemente. A todos los hermanos pueden pasar para un refrigerio en la parte de agua, en la parte de atrás, a todos los que deseen. Tomamos una pausa y continuamos con el culto de predicación, adoración y santa cena en unos minutos. Dios les bendiga.